Cordial saludo, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, donde encuentran como otros videos jurídicos de interés. Continuamos con nuestro curso de Introducción al Derecho, en esta ocasión estudiando la jurisprudencia como fuente formal del derecho. Para iniciar esta explicación, quiero que recuerden algunos conceptos que estudiamos en un video anterior y que considero que pueden ser útiles para la mejor comprensión de este tema. Existen en el mundo varios sistemas jurídicos, es decir, por decirlo de alguna manera, varias formas en las que los distintos países organizan la normativa que regirá en cada territorio. Así, por ejemplo, unos sistemas le dan más preponderancia a la ley y otros a la costumbre, como lo veremos a continuación. Dos de los sistemas jurídicos más importantes en el mundo son el Common Law o derecho anglosajón, que podemos decir que está en Estados Unidos, en Inglaterra, donde opera el sistema de precedente judicial, y el Civil Law o romano-germánico, que como dijimos en otro de nuestros videos tiene influencia en toda América Latina, donde históricamente hemos utilizado el nombre de jurisprudencia. En el primero que mencionamos, es decir, en el Common Law, se le da importancia a la costumbre como fuente del derecho. Por esa razón los jueces fallan los nuevos casos que llegan a sus despachos tomando como base juicios anteriores que tengan iguales características. Como les dije, eso lo denominamos precedente judicial. En este caso, lo que se haya dicho antes por el tribunal constituye precedente obligatorio, es decir, el juez del nuevo caso no puede apartarse de lo que haya dicho antes el tribunal en un caso análogo, en un caso similar. Vamos a revisar esto con un ejemplo. Si les gusta el cine, ustedes van a encontrar en las películas norteamericanas o inglesas que tienen que ver con estrados judiciales cómo los abogados le dicen al juez: Su señoría, en el caso de McCain versus los Estados Unidos, por ejemplo, la Corte expresó un concepto que es aplicable al caso que se debate. Ese tribunal revisa su argumento y si los hechos del caso anterior se ajustan a los de ese caso que se va a decidir, ese nuevo caso, debe acatar de manera obligatoria ese precedente judicial. Ojo con esto, obligatoria. Ese precedente debe ser acogido para fallar el nuevo caso. ¿Por qué ocurre esto? Porque en ese sistema, recordemos, el Common Law, el anglosajón, como ya lo dijimos, esos casos se resuelven conforme a precedentes. Revisemos ahora cómo es en el sistema jurídico denominado Civil Law o romano-germánico, que adoptaron la mayoría de países de América Latina. En este sistema, que también es conocido, lo van a encontrar en otros libros como el europeo continental, si bien la fuente principal del derecho es la ley, como ya lo estudiamos en un video anterior, digamos que históricamente la jurisprudencia ha cumplido en ese sistema una importante labor para el derecho, pues a través de sentencias los jueces se encargan, entre otras cosas, de precisar el entendimiento, el sentido correcto de las normas que regulan las distintas áreas del derecho. Además, a través de los fallos de las altas cortes, se busca, y ustedes van a escucharlo mucho también, unificar la jurisprudencia nacional. Es decir, que se diga lo mismo, que tenga coherencia, que no haya diversos fallos para temas que son análogos. Revisemos también este tema con un ejemplo. En materia laboral, existe en Colombia una ley que dice que un empleador que no desea renovar el contrato de trabajo a su empleado debe avisarle con 30 días de anticipación a ese trabajador que el término de ese contrato no va a ser prorrogado. Pues de lo contrario se entiende que ese contrato laboral se renovó automáticamente. Esto es lo que dice la ley expedida por el Congreso. Ustedes hablan el Código Laboral colombiano, leen el artículo 46 y dice, entre otras cosas, que hay que avisarle al trabajador con 30 días de anticipación que no le van a renovar el contrato de trabajo. ¿Pero qué estaba pasando entonces? Que cada empleador, basándose en esa ley, contaba esos 30 días de distinta manera. Unos tomaban el día en que se entregaba la carta al trabajador, otros contaban solo los días hábiles, en fin. No existía un único criterio de interpretación de esa norma. Por esa razón se presentaban conflictos y, como es obvio, se radicaban demandas laborales y allí se presentaba un nuevo problema, pues dependiendo del juzgado laboral al que llegara el proceso, los jueces también llevaban a cabo el cómputo de los 30 días de manera distinta, lo que estaba generando dolores de cabeza a algunos trabajadores y empleadores. Y
por esta razón se estaba violando el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué decimos eso? Porque en muchos casos ocurrió que a dos trabajadores con casos igualitos, análogos, idénticos, se les fallaba de forma distinta. A uno se le daba la razón y al otro no. Por ello, la Corte Suprema de Justicia profirió sentencias aclarando cuál era la forma correcta en la que se debían contar esos 30 días para que ese preaviso surtiera efecto, lo cual debe ser acatado por los jueces de inferior jerarquía en todo el país. Miren cómo la Corte aquí no dijo que en el caso de Pedro contra Juan se falló así y por esto en este nuevo caso se debe fallar igual, sino que precisó el correcto entendimiento de la norma que venimos comentando. ¿Qué función cumplió allí esa jurisprudencia? Pues que precisó la forma en que se debe entender la norma en todo el territorio nacional, lo que quiere decir que también cumplió con una función de unificar la jurisprudencia. Pues de ahí en adelante todos los jueces deben tener en cuenta esa interpretación, esa sentencia a la hora de decidir nuevos casos que tengan que ver con ese preaviso, con ese desahucio de esos 30 días. Detengámonos un momento en este punto. ¿Cuál será entonces la diferencia entre estos dos sistemas? Pues que en el primer sistema que abordamos, es decir, en el Common Law, se revisó el nuevo caso con base a uno anterior que tenía características similares a lo que llamamos precedente judicial. En el segundo sistema, es decir, en el Civil Law, lo que ocurrió fue que la Corte precisó la correcta interpretación de la norma jurídica. ¿Cómo le hemos llamado nosotros a eso históricamente? Jurisprudencia. Así nos llegó del derecho español, del derecho francés, con la jurisprudencia constante. Y así es como lo hemos denominado nosotros. Espero que vayamos claros hasta este punto, pero sin embargo, en caso de que no, revisemos. Sistema anglosajón se falla respecto a casos anteriores, lo que se haya dicho con anterioridad por el tribunal en otros casos que se parezcan al que estoy fallando en este caso, es obligatorio para el juez. Es decir, nos encontramos ante un precedente judicial. Pedro contra Juan, caso idéntico, normas idénticas, pues no puede haber un fallo distinto en este caso y es obligatorio para ese juez. Sistema romano-germánico, la Corte revisa el correcto entendimiento que debe dársele a determinada norma, es decir, fija conceptos, define la correcta interpretación de dicha norma y en este caso estamos entonces ante jurisprudencia que es de obligatorio cumplimiento, un obligatorio cumplimiento relativo como lo vamos a ver más adelante. Pero como estamos hablando de derecho y este es dinámico y todos los días hay nuevas normas y nuevas teorías, ¿cómo les parece? O mejor, les cuento que en las últimas décadas estos sistemas se han ido acercando y de repente empezamos a ver a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado de Colombia, hablando de precedente judicial en el sistema romano-germánico. Asimismo a distintos tratadistas y empezó allí, digámoslo así, una especie de confusión, porque muchas personas dicen que jurisprudencia y precedente en el derecho colombiano es lo mismo, es decir, que se trata de figuras sinónimas, mientras otros sostienen que no y que existen algunas diferencias que tienen que ver con la obligatoriedad de su cumplimiento. Vamos a ver que eso no es tan cierto, pero revisémoslo. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Que en la constante búsqueda de unificar la jurisprudencia, de que los casos iguales se fallen de forma similar para respetar el derecho a la igualdad, el principio de no contradicción, para dar seguridad jurídica, entre otras cosas, se tomaron prestados del derecho anglosajón los siguientes conceptos que ustedes van a escuchar muchísimo a lo largo de toda su carrera. No voy a detenerme mucho en esos conceptos porque son temas que no son para un curso de introducción al derecho, pero como sé que los van a encontrar, sí quise hacer alguna alusión a ellos para que no se les hagan desconocidos al momento en que el profesor se los presente en las distintas facultades. Van a escuchar entonces ustedes a sus profesores hablando de obiter dictum, de ratio decidendi y de decisum. ¿Y qué será eso? ¿Qué serán esos aforismos latinos? Pues son partes de la sentencia que determinan cuál de ellas es obligatoria para el juez y por lo tanto no debería de manera inicial apartarse de ella o cuál es una mera referencia, un dicho al pasar, dicen algunos. Según esta teoría que les estoy comentando, los obiter dictum son las partes de una sentencia de un tribunal, de un alto tribunal, que se denominan dichos al pasar. Es decir, el juez ahí hace referencias históricas, emite conceptos, cuenta cómo se ha manejado determinado tema, pero eso no es la base fundamental para la decisión que va a tomar. Simplemente es para darle un poco más de fuerza normativa, un poco más de contexto. Por lo tanto, esas obiter dictum, nos dicen los tratadistas, no vinculan a los jueces en el nuevo caso.
Por su parte, la ratio decidendi constituye la parte obligatoria de la sentencia, de la que el juez del nuevo caso no puede apartarse. Esas son las razones para decidir. Pero mucho ojo, porque en el derecho colombiano sí puede hacerlo el juez, sí puede alejarse de la ratio decidendi, siempre y cuando de manera clara, motivada, explique las razones que lo llevaron a no acatar, a no obedecer esa jurisprudencia, o a no obedecer, como dicen algunos otros, ese precedente. Eso ustedes lo van a aprender con mucho más detalle en los años superiores de la carrera, así que no se preocupen por eso, sino por entender cómo nos trajimos esos conceptos del derecho anglosajón, los conceptos de obiter dictum, ratio decidendi y decisum. Y es precisamente ahí donde está la diferencia con el precedente del sistema anglosajón. Como lo dijimos antes, allá el precedente es obligatorio. Esa ratio decidendi es obligatoria y el juez del caso nuevo no se puede apartar de ella. Mientras que en el derecho colombiano, digamos, nos trajimos una mala copia y el juez puede alejarse de esa ratio decidendi de un caso anterior siempre y cuando se den los siguientes supuestos. Vamos a ver lo que dijo la Corte de cómo puede hacer un juez inferior, un juez municipal, un juez del circuito, para alejarse de la jurisprudencia. Tiene un caso nuevo, lo está definiendo, ve que hay jurisprudencia al respecto, pero no está de acuerdo con ella. ¿Qué debe hacer? ¿O en qué casos puede alejarse de esa jurisprudencia? Miren lo que dice la Corte. Primero, que a pesar de la similitud entre dos supuestos de hecho, de todas formas para ese juez existen diferencias relevantes que no fueron consideradas en el primer caso, las cuales conducen a situaciones que no resultan comparables. En ese caso entonces el juez puede no aplicar esa jurisprudencia. Para él no es comparable un caso con el otro, no acata esa jurisprudencia. Segundo, debido a un cambio social posterior a la primera decisión, en cuyo caso el precedente resulta inadecuado para volverse a aplicar por lo diferente del contexto social. Muchos autores ahora están diciendo que esto va a ocurrir con el coronavirus. No es lo mismo la persona que no pagó el arrendamiento en un estado de normalidad a una que no pagó el arrendamiento en plena crisis del coronavirus. Entonces, esa realidad social, ese contexto social es distinto y por eso no podría aplicarse una jurisprudencia. Vamos a ver si efectivamente esto ocurre en lo sucesivo. Tercera, que el juez concluya que la decisión es contraria a los valores y principios sobre los que se estructura el ordenamiento jurídico. Y cuarto, en los casos de variación de la norma legal o constitucional interpretada en la decisión de la cual el juez pretende apartarse. ¿Qué quiere decir esto? Que ya la norma no es la misma, entonces no se podrá fallar. La norma que regula ese caso cambió, no se podrá fallar con base en esa jurisprudencia que lo que hizo fue interpretar una norma anterior. Mucho ojo a quienes me escuchan, porque hay jueces que se han alejado de la jurisprudencia sin justificar por cuál de esas razones lo hacen y han sido condenados por prevaricato, que como ustedes saben es un delito que consiste en tomar decisiones contrarias a la ley. Miren entonces cómo nos trajimos del derecho anglosajón el concepto de precedente, empezamos a hablar de obiter dictum, de ratio decidendi, de decisum, pero ya se dan cuenta ustedes que en el derecho colombiano no es obligatorio en todos los casos. Digamos que no nos los trajimos puras, sino que le hicimos adecuaciones a nuestra legislación, a nuestro derecho. Digamos que hay una obligatoriedad relativa de obedecer la jurisprudencia, como les gusta decir a algunos, de obedecer el precedente, pues el juez puede apartarse de ella siempre y cuando justifique su fallo con las razones que ya estudiamos. ¿Qué se busca entonces con esta forma de organizar la jurisprudencia? Que el respeto a ese precedente o a esa jurisprudencia, como la denominan algunos, concrete el derecho a la igualdad. Es decir, que ciudadanos con casos iguales vean que se falló el caso de la misma forma, que no hubo preferencia por ninguno de los dos, al tiempo que se materialice el principio de seguridad jurídica. Yo voy a saber que en este caso ya hay jurisprudencia al respecto que define esta situación y que no se me van a cambiar las reglas del juego. Confianza legítima, que tiene que ver más o menos en lo mismo. Yo confío en que las autoridades van a tomar decisiones coherentes, más o menos de la misma manera. Unidad del ordenamiento y la presunción de buena fe que pesa sobre la actuación de las autoridades judiciales. ¿Para qué todo esto? Pues digamos que con el fin de evitar que los jueces actúen arbitrariamente y de ese modo incurran en una vía de hecho cuando sin razones que justifiquen su actuar desconozcan la doctrina probable al interpretar el ordenamiento jurídico. Para ir cerrando esta explicación,
digamos que muchos estudiantes encuentran problemas al hacer su primer acercamiento al concepto de jurisprudencia precisamente por esta razón, porque algunos autores, como ustedes ya lo vieron, utilizan el término de jurisprudencia, otros precedente judicial, otros únicamente lo llaman precedente. El tratadista colombiano y exconsejero de Estado Danilo Rojas Betancourt ha dicho en algunos de sus escritos y conferencias que para él denominar precedente a lo que históricamente hemos denominado jurisprudencia corresponde meramente a un tema de esnovismo, es decir, de fascinación por lo nuevo, pues para él algunos autores han abandonado el término jurisprudencia para estar a la moda, sin revisar que en la legislación colombiana tanto el artículo 230 de la Constitución como el Código General del Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo hablan de jurisprudencia. No cambiaron la palabra precedente, pese a que nos trajimos esos tres conceptos que ya vimos, sino que continuamos hablando de jurisprudencia. Por lo que para él, si se quiere utilizar el término precedente, que está bien si lo quieren utilizar, debe entenderse de forma sinónima a jurisprudencia. No es que haya una categorización, no es que el precedente sea la ratio decidendi y lo demás sea jurisprudencia. Hasta ahora esto no ha ocurrido así, nos dice el doctor Danilo Rojas, al punto que los abogados preguntamos de manera indistinta si existe jurisprudencia o si existe precedente judicial respecto a determinado tema. Hay otros autores que consideran que efectivamente sí existe alguna diferencia entre precedente y jurisprudencia. Yo no los traje hoy a este video. Como muchos de ustedes ven estos videos para aprobar sus exámenes de introducción al derecho y hay algunos profesores que gustan de la definición de los conceptos, revisemos ahora cómo se define la jurisprudencia. De acuerdo con uno de los libros que sobre introducción al derecho ha publicado la editorial Legis, podemos decir que jurisprudencia es el conjunto de sentencias judiciales expedidas por las Cortes, de las cuales se puede extraer o inferir normas jurídicas generales que hacen parte del derecho objetivo. Por su parte, la abogada mexicana Livia Reyes Mendoza nos dice en su libro Introducción al Estudio del Derecho que la jurisprudencia es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de ciertos tribunales. Por su parte, y revisemos una definición más, el abogado argentino Eduardo Antinori nos dice lo siguiente respecto a la jurisprudencia en su libro Conceptos Básicos del Derecho. Es la fuente del derecho que resulta de la fuerza de convicción que emana de las decisiones judiciales concordantes sobre un mismo tema. Como podemos ver, los tres autores que acabamos de citar hacen referencia a lo que ya hemos visto en este video, a que la jurisprudencia son los fallos proferidos por las altas cortes, por los jueces, en las distintas jurisdicciones. Vamos a concluir esta extensa explicación revisando si después de todo lo que hemos dicho debemos entender a la jurisprudencia como criterio auxiliar del derecho, como lo dice el artículo 230 de la Constitución Política, o si se trata de una fuente formal del derecho. Pues en la sentencia C836 del 2001, la Corte Constitucional de Colombia nos dice que el artículo 230 de la Constitución que venimos comentando, que considera que los jueces solo están sometidos al imperio de la ley, debe ser entendido en el sentido amplio de ley, incluyendo allí la jurisprudencia, que en este caso no sería un simple criterio auxiliar. Esto lo comparte el doctor Carlos Bernal Pulido, quien nos dice lo siguiente, y creo que es muy aclaratorio de este concepto de la Corte. Hoy en día solo podría decirse, nos dice Bernal Pulido, que la jurisprudencia es un criterio auxiliar en el sentido de que ésta, como parte del imperio de la ley, auxilia la plena determinación del sentido, contenido y alcance de las disposiciones que forman las fuentes del derecho. Es decir, la jurisprudencia ahí se integra con la ley. La ley define un concepto y lo que hace la jurisprudencia es aclararlo, darle sentido, contenido, y por eso para él es una fuente formal del derecho y no simplemente un criterio auxiliar. Algunos de los autores que critican esa postura de la Corte son el doctor Jaime Arrubla Paucar, el doctor Javier Tamayo Jaramillo, que dicen que el artículo 230 es muy claro al situar a la jurisprudencia como criterio auxiliar de derecho, pues la fuente principal en nuestro sistema, la fuente principal del derecho, como ya lo hemos visto muchas veces en estos videos, es la ley. Lo cierto es que pese a la crítica de los autores antes mencionados, como les dije hace unos minutos, algunos jueces ya han sido condenados por prevaricato, es decir, por tomar decisiones contrarias a la ley, no por apartarse de la ley, sino por apartarse de lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte sin dar razones de peso que justifiquen su decisión.
En ese sentido, entonces, miren cómo aparentemente sí funcionaría como fuente formal del derecho que hace parte de la ley, que está integrada a la ley, y no como simple criterio auxiliar. Ahí está entonces el debate. Como siempre en derecho habrá debate respecto a todos estos temas teóricos. Hemos llegado al final de esta lección. Espero que este importante tema haya quedado claro. Los invito a darle like si les gustó y a compartir este video para que muchas más personas sigan aprendiendo derecho con nosotros. Muchas gracias.